40%, que son los tumores invasores. No sé si alguien nos hace favor de leer este caso. Paciente masculino de 56 años con historia de fumador de 40 paquetes año. Sigue fumando, consulta con hematuria y es diagnosticado con carcinoma uroterial de alto grado invasor a músculo. Está asintomático y con buen estado de salud. PET-CT muestra 3 ganglios linfáticos que medían de 1 a 2 centímetros, todos captantes y sugieren metastásico. Biopsia de un ganglio, carcinoma uroterial de alto grado, etapa 3. Aclaramiento de creatinina 90 ml minuto. ¿Cuál es el abordaje más apropiado? Cistectomía, quimioterapia neoadyuvante seguida de cistectomía seguida de radioterapia, quimio RT concomitante. Dudaría que el paciente pues no sería un buen candidato quirúrgico, es fumador activo, entonces Si lo opera, entonces. no, siempre bien por protocolo, quimio radio concomitante y valorar posteriormente una RTV. Esa observación es importante del tabaquismo. Y yo pensaba ahorita que realmente si no hubiera fumado el señor no tuviera cáncer de vejiga. Incluso nos lo pone ahí de combate. Entonces, aquí el tratamiento de elección siempre ha sido quirúrgico, ¿verdad? Con la linfadenectomía pélvica, que es la parte que vemos nosotros en ONCO, pero aún operando a esos pacientes, si son una etapa 2, a 5 años el 50%, si son T3, 26%, y si son T4, 24%. O sea que tampoco es como tan efectiva de cara a la cirugía. Muchos pacientes recurren con metástasis a distancia y no locales, que esa es otra cosa importante. Y entonces aquí lo que se ha venido preconizando es el uso de quimioterapia neoadyuvante, ya que esto puede causar que ser un T3 sea un T2, pueden aumentar las posibilidades de una resección adecuada y que antes de la operación siempre la quimioterapia se tolera mejor que después de una cirugía. Esos son los esquemas de NCCN. Vean ustedes como una etapa T2 tenemos todas las opciones que ustedes mencionaron: neoadyuvancia con cisplatina, 2 ciclos, aquí puede ser gemcitabina, puede ser MDAC, pero lo que tienen que llevar es el cisplatina. Luego ir a cistectomía radical, y si sale un T3, T4 ganglios positivos, radioterapia adyuvante. O bien, si uno pudiera hacer una cistectomía parcial y tenemos una baja de escabiaje y nos reportan un carcinoma in situ, le podemos también llevar radioterapia adyuvante. También se puede dar quimioterapia con radioterapia concomitante. De inicio se valora a los 3 meses. Pueden quedar a observación si no hay tumor residual. Si se reporta una lesión no invasora, se da la VSG intravesical. Y si no tiene metástasis a los 3 meses, la cistectomía. Si no es un buen candidato a cirugía por ser hipertenso, porque sus condiciones generales no lo permiten, pues ahí la quimio RT, la resección la R2B continua, o bien radioterapia si el paciente está sangrando. Si es un paciente T3 o T4, sin ganglios con un N1, siempre la neoadyuvancia en cisplatino es mejor, 2 ciclos. Si el paciente tiene una buena respuesta a la cistectomía, otra vez, si el paciente puede ir a quimioterapia, radioterapia, valorar a los 3 meses. Si hay enfermedad todavía local, el paciente debe ir a tratamiento quirúrgico, o las mismas opciones que habíamos hablado antes. Y candidatos, pacientes que no son buenos candidatos a cirugía, quimioterapia o radioterapia. Y en pacientes que son N2, ¿verdad? Aquí también la terapia sistémica, como decía el doctor Posada, que esos pacientes tienen una respuesta completa, considerar la cistectomía o usted con RT. Si hay una respuesta parcial, también cistectomía o radio quimio. Y si hay progresión, pues tratarlo como una enfermedad metastásica
o bien si el paciente desde el inicio perfilamos que no va a ser un buen candidato para cirugía, en ese momento la quimio con radiación, y ya si tiene una buena respuesta de vigilancia, si da una respuesta parcial, todo lo que dice aquí. Nosotros preferimos esta parte porque yo creo que una cistectomía no es una cirugía fácil, pero no cualquiera se la echa. La calidad de vida de los pacientes después de una cistectomía es mala, porque se tienen que sentar para orinar muchas veces, si fuera un hombre, un varón. Y lo otro, nosotros preferimos como esta parte de la quimioterapia, porque aunque el paciente vaya a cirugía, ese paciente va a pasar por lo menos 1 año y medio, 2 años, sin orinando bien, ¿verdad? Sin haberse operado, porque se opera hasta que el paciente se cae. Eso preferí ponerlos así porque es bien, se confunde uno mucho. Entonces, ¿de dónde vienen los estudios de que la neoadyuvancia es mejor que la cirugía? Son pacientes en etapa 2 a 4. Aquí se aleatorizaban a un grupo a recibir MVAC, que es un esquema de los más tópicos que se utilizan en onco. Lleva metotrexato y blastina, doxo y cisplatino, imagínense doxo y cisplatino juntos en una quimio. Y a los otros grupos de pacientes que se les llevó a cirugía de una vez. Aquí, esta gráfica es importante, pero esta es la mejor. Vean que los pacientes que fueron a quimioterapia neoadyuvante y después a cirugía lograron presentar una supervivencia mayor, digamos en este caso fue 77 meses. Aquellos pacientes que una vez fueron a cirugía, que su supervivencia, la mediana de supervivencia fue 46 meses. O sea que ese es el estudio, el SCORE 8710, que ya quedó como estándar de que los pacientes deben recibir quimioterapia neoadyuvante antes de operarse. Este es un metaanálisis de los pacientes recibiendo quimioterapia neo. Y aquí, pues la conclusión es que los pacientes que reciben quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía tienen un beneficio absoluto del 5% de supervivencia global. O sea que es poco, pero para el tipo de tumor que estamos tratando, ese es un buen número y que justifica darle la quimioterapia. Vamos a ver. Como el MVAC es muy tóxico, pues se han intentado otros esquemas como gemcitabina con cisplatina, y prácticamente este paciente, este tratamiento lo toleran igual, ¿verdad? No hay más toxicidad. Puede haber en el grupo del MVAC, hay más tasas de infecciones en grado 4 y más alteraciones de conciencia, ¿verdad? Pero este puede ser una buena alternativa para evitarse el MVAC, darle cisplatina con gemcitabina. Entonces, para cerrar esta parte, digamos que la quimioterapia neoadyuvante es mejor. Pero, ¿qué pasa con aquellos pacientes que el equipo no se decida darle quimio o el paciente ya se operó cuando llega con nosotros sin haber recibido quimioterapia? Entonces, aquí, ¿por qué se prefiere la neoadyuvancia sobre la adyuvancia? Es que el 30% de los pacientes que han sido llevados a una cistectomía tienen complicaciones de grado 2 a 5 dentro de los primeros 90 días de la cirugía. Y eso podría retrasar la aplicación de la quimioterapia adyuvante. Y por eso la neoadyuvancia ahorita es el mejor manejo en estos pacientes, que uno considera que sí va a ser posible operarlo después, ¿verdad? Esa es como la diferencia que debemos de tener con el equipo que trata al paciente, que el urólogo o el cirujano nos dice, este paciente sí lo voy a operar, porque reúne las condiciones o que el cardiólogo nos dé el visto bueno.
estos son estudios comparando la quimio adyuvante versus observación, ¿verdad? Y pues para resumir, aunque el paciente venga después de operado y esté en buenas condiciones para recibir quimioterapia, le podemos dar quimioterapia y con eso también beneficiamos la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global. O sea que nos funciona tanto la neoadyuvancia como la adyuvancia, pero la neoadyuvancia es mejor porque le puede bajar la etapa del tumor, hacer que la operación sea más fácil, entre comillas, y tener un mejor apego a la quimioterapia neoadyuvante, que no sucede con la adyuvancia después de la operación o las complicaciones postoperatorias. Pero ¿qué pasa con estos pacientes que les damos quimio neoadyuvante? Van a cirugía. Fíjense que el 50% se cura y el 50%. Y esa es la última parte que vamos a hablar ahorita. Aquellos pacientes que son inoperables, que ya recuperaron o que son... Con respecto a, dentro de todo el grupo en general, pienso que debemos de apartar los T2 puros N0, M0. En ese sentido, pues es un grupo de pacientes diferente. Ahí decidir entre cirugía primero o darle la quimioterapia neoadyuvante como vos mencionabas y pues tratar de actualmente pues conservar con las cirugías que es en boga la conservación de órganos, pues como mencionaste, la cirugía radical de la cistectomía pues cambia la calidad de vida del paciente. Pero también las lesiones ya más avanzadas como T3 o T4, N0, M0, pues la quimioterapia sistémica neoadyuvante es de entrada de elección. Pero mi duda es, si estos pacientes responden muy bien y no evidenciase enfermedad, pues se preserva la vejiga y deberían de consolidarse con radioterapia y dejar la cirugía como de rescate. De rescate, es correcto. El paciente, exacto, el paciente que no respondió a los 3 ciclos, por ejemplo, de quimioterapia sistémica, esos sí van a cirugía de una vez, ¿verdad? Es correcto. Así es. Así es, ¿verdad? Ok. O sea que le damos 2 o 3 ciclos. Sí, se valora respuesta. Y entonces, si el paciente no respondió, va a cirugía. Exacto. Ok. Muy bien, gracias. Entonces, esa parte, pues, les hablamos.